Hola, soy Elena Martínez. Tengo 86 años y muchas historias guardadas en mi corazón, pero hoy quiero contarte la más importante de todas. La historia de cómo descubrí quién realmente me amaba y quién solo esperaba sacar provecho de mí. Toda mi vida trabajé duro. Fui madre, abuela, amiga, y aunque la vida me golpeó muchas veces, nunca perdí la fe en la familia. Pensaba que el amor de sangre era eterno, incondicional. Pero con el tiempo aprendí que el amor verdadero no siempre viene de quienes comparten tu apellido. A lo largo de los años, vi a muchos alejarse cuando más los necesitaba. Vi cómo las llamadas espaciaban, cómo las visitas se volvían excusas, cómo el cariño se convertía en olvido. Solo una pequeña luz brillaba constante, mi nieta Sofía. Ella no venía por obligación ni por interés. Venía por amor. Me traía flores, me leía libros, me hacía reír incluso en los días grises. Y entonces, cuando llegó el día en que todos se enteraron de mi verdadero patrimonio, cuando supieron que no era una anciana pobre y olvidada, sino una mujer con 100 millones ahorrados en silencio. Todos, absolutamente todos, volvieron a tocar mi puerta. Pero ya era tarde. Yo ya había tomado mi decisión. Y hoy, quiero contarte cómo todo sucedió. Recuerdo que todo comenzó mucho antes de que el dinero existiera en mi vida. Nací en un pequeño pueblo, donde el trabajo duro era la única moneda de cambio. Mis padres eran humildes agricultores, y desde pequeña aprendí que si quería algo, tendría que ganarlo con mis propias manos. Cuando cumplí 18 años, dejé el pueblo para buscar mejores oportunidades. Trabajé como costurera, luego como secretaria, y más tarde como administradora en una pequeña empresa familiar. Cada centavo que ganaba, lo ahorraba con paciencia, soñando con tener una vida tranquila y segura en mi vejez. Me casé joven, con el amor de mi vida, y juntos construimos un pequeño hogar. Tuvimos 2 hijos, Diego y Laura. Mi esposo y yo siempre soñamos con darles todo lo que nosotros no tuvimos. Nos esforzamos al máximo para brindarles educación, una casa cómoda, y sobre todo, amor incondicional. Pero la vida, caprichosa como es, me arrebató a mi esposo demasiado pronto. A los 50 años, quedé viuda. Fue el golpe más duro que recibí. Sin embargo, me dije a mí misma, Elena, debes ser fuerte. Por ti, y por tus hijos. Así pasaron los años. Diego y Laura crecieron, se casaron, formaron sus propias familias. Y aunque al principio me llamaban a menudo, venían a visitarme en fechas importantes y me llenaban de abrazos. Con el tiempo esas visitas se hicieron cada vez más esporádicas. Las llamadas se convirtieron en mensajes breves. Luego en silencios largos. Yo seguía viviendo sola en la misma casa modesta de siempre. Cada semana regaba mis plantas, tejía en las tardes, y esperaba. Esperaba esa llamada, esa visita, esa pequeña señal de que aún pensaban en mí. Pero los años pasaban y el teléfono no sonaba. Hasta que un día, una pequeña mano tocó mi puerta. Era Sofía, mi nieta. Tenía apenas 12 años cuando empezó a visitarme sola. Al principio venía los domingos, trayéndome galletas que había horneado con su madre. Luego empezó a quedarse más tiempo, estudiar en mi sala, a contarme sus sueños, a escuchar mis historias de juventud. Y aunque yo no tenía mucho que ofrecer, ella nunca venía a pedirme nada. Solo me regalaba su tiempo. Su risa. Su cariño. Algo que para mí, en esa etapa de la vida, valía más que cualquier fortuna. Yo no se lo decía, pero en mi corazón ya sabía que Sofía era diferente. Que cuando llegara el momento, sería ella quien recibiría todo aquello que con tanto esfuerzo había construido. Y así, mientras el resto de mi familia vivía su vida olvidándome, Sofía sembraba, sin saberlo, el mayor tesoro de todos, el amor verdadero. Los años siguieron su curso, implacables como el viento que dobla los árboles más antiguos. Mi cabello se volvió completamente blanco, mis manos temblaban un poco más cada día, y mi andar era cada vez más lento. Pero cada vez que escuchaba la risa de Sofía entrando por la puerta, todo mi cuerpo recuperaba vida. Mis hijos, Diego y Laura, rara vez aparecían. A veces enviaban tarjetas para Navidad o cumpleaños, firmadas con una frialdad que dolía más que el olvido mismo. Ellos estaban demasiado ocupados, negocios, viajes, cenas importantes. Siempre había una excusa para no venir a verme. Y sin embargo, cada semana, sin falta, Sofía llegaba.
A veces cargando una bolsa de pan recién horneado, a veces solo trayendo su sonrisa. Me ayudaba a arreglar la casa, a ordenar mis medicinas, y en invierno, me tejía bufandas de colores para abrigarme. No pedía nada a cambio. Su presencia era un regalo puro. Fue en uno de esos inviernos que mi abogado, el señor Beltrán, vino a visitarme. Nos sentamos en la sala, mientras Sofía preparaba té en la cocina. Doña Elena, me dijo con voz grave, es momento de hablar de su testamento. Yo asentí en silencio. Sabía que, aunque la vida me había dado pocas alegrías materiales, había logrado ahorrar una pequeña fortuna. Una fortuna que nadie, ni siquiera mis propios hijos, sospechaba que existía. Vendí terrenos que mi esposo y yo habíamos comprado años atrás, invertí sabiamente, y ahora tenía 100 millones en propiedades, cuentas de ahorro y acciones. Dinero que guardé, no por ambición, sino para asegurarme de no ser una carga para nadie, de mantener siempre mi independencia. El señor Beltrán me preguntó: ¿desea repartirlo entre sus hijos? Miré por la ventana, donde Sofía, ajena a todo, sonreía mientras ponía la mesa para el té. Mi corazón tomó una decisión inquebrantable. No, respondí con calma. Todo será para ella. Para Sofía. El abogado parpadeó, sorprendido, pero asintió sin cuestionarlo. Redactamos el Nuevo Testamento esa misma semana. En él dejaba especificado que, en caso de mi fallecimiento, todo mi patrimonio sería transferido exclusivamente a Sofía. Sin excepciones. Sin lugar a reclamaciones. Guardé el documento en mi caja fuerte, sellado y protegido. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a Sofía. Sabía que si algún día mi familia se enteraba de la verdad, intentarían cambiar mi voluntad. Y yo no pensaba permitirlo. Preferí seguir viviendo como siempre, en mi casa modesta, tejiendo, leyendo, riendo con mi nieta. Mientras tanto, en silencio, observaba cómo los verdaderos colores de mi familia se revelaban cada vez más. Pronto, muy pronto, el destino pondría a todos en su lugar. Pasaron unos años más. Sofía creció y se convirtió en una joven brillante, llena de sueños y ternura. Ingresó a la universidad con beca completa, estudiando medicina, decidida a ayudar a otros como siempre había hecho conmigo. Mientras tanto, mis hijos, bueno, ellos seguían ausentes. De vez en cuando recibía un mensaje automático de Diego. Feliz cumpleaños, mamá. Un mensaje seco, sin una llamada, sin una visita. Laura, por su parte, me enviaba postales de sus vacaciones exóticas, como si con una fotografía pudiese llenar el vacío de los años de ausencia. Y yo, pacientemente, seguía mi vida simple. Caminaba despacio entre las plantas del jardín, regando cada flor como si fuera una pequeña esperanza. Cada domingo, Sofía venía a almorzar conmigo. Me contaba de sus exámenes, de sus nuevas amigas, de su amor por la vida. Nunca hablábamos de dinero. Nunca hablábamos de herencias ni de propiedades. Nuestra relación era pura, construida sobre el amor genuino, no sobre expectativas ni intereses. Hasta que un día, todo cambió. Era una tarde cálida de primavera. El sol caía como miel sobre el patio. Yo estaba sentada en mi mecedora favorita, bordando un pequeño pañuelo para Sofía, cuando recibí una llamada inesperada. Era Diego. «Mamá, ¿cuánto tiempo?», exclamó, fingiendo una alegría que sonaba más forzada que real. Me saludó efusivamente, preguntándome cómo estaba, si necesitaba algo, si me sentía sola. Después de años de indiferencia, esa repentina preocupación solo encendió mi desconfianza. Poco después, Laura también apareció. Con regalos, sonrisas forzadas y palabras dulces. Organizaron almuerzos familiares, reuniones improvisadas, todo bajo la excusa de recuperar el tiempo perdido. Yo observaba en silencio. Cada gesto, cada palabra, cada mirada. No era amor. Era interés. Habían oído rumores. Alguien, quizás un amigo del abogado, o un vecino curioso, había dejado escapar que mi situación económica no era tan humilde como parecía. Y como buitres que huelen la presa, mi propia sangre regresaba, pero no por mí, sino por lo que podían obtener. Una noche, mientras fingíamos una cena familiar, Laura se atrevió a decirlo en voz alta. «Mamá, deberías pensar en el futuro», comentó, sirviendo más vino en mi copa.
No sería justo que tus bienes quedaran sin dirección. Nosotros podríamos ayudarte a manejarlo todo. Sonreí. No respondí. Porque ya tenía todo planeado. Miré a Sofía, que sentada a mi lado, me sonreía de verdad. No había codicia en sus ojos, ni cálculo, ni ansiedad. Solo cariño. Solo amor sincero. En ese momento supe que, aunque el mundo entero intentara arrebatarme lo que era mío, yo no permitiría que el corazón puro de Sofía fuera traicionado. Así que seguí el juego. Aparenté vulnerabilidad, mostré una ligera confusión cuando hablaban de documentos legales, de facilitar las gestiones, de asegurar el patrimonio familiar. Les dejé creer que me tenían en sus manos. Pero en silencio, cada palabra suya fortalecía mi decisión. No les debía nada. El amor no se compra. La lealtad no se hereda, se demuestra. Y pronto, muy pronto, ellos lo aprenderían de la manera más amarga posible. Pasaron algunas semanas, y la actitud de mis hijos se volvió cada vez más evidente. Diego empezó a venir cada sábado, siempre trayendo algún regalo, como si pudiera comprar mi cariño con una caja de bombones o una botella de vino barato. Laura, por su parte, llegaba cargada de promesas vacías, diciendo que pronto se mudaría más cerca para cuidarme mejor. Mentiras. Sofía lo veía todo. Una tarde, mientras regábamos las plantas juntas en el patio, se atrevió a preguntarme. Abuela, ¿confías en ellos? La miré a los ojos, esos ojos que tantas veces habían reflejado honestidad, cariño, compasión. Negué lentamente con la cabeza. Confío solo en quien estuvo a mi lado cuando no tenía nada que ofrecer más que amor. Ella entendió. No dijo nada más. Pero en su mirada vi el brillo de la lealtad más profunda. Poco tiempo después, Diego organizó una reunión familiar. Supuestamente para celebrar la vida, según sus palabras. Pero yo sabía la verdad. Era una emboscada. Ese día llegaron todos, Diego, Laura, incluso algunos nietos a quienes apenas conocía. Me sentaron en el centro de la sala, rodeada de rostros sonrientes, con ojos que destilaban codicia. Mamá, comenzó Diego, tomando la palabra con una voz que quería sonar afectuosa, sabemos que has trabajado toda tu vida para construir lo que tienes. Queremos ayudarte a organizarlo, asegurarnos de que todo esté en orden, para el futuro. Laura intervino enseguida. Podríamos firmar algunos papeles hoy mismo. Un poder notarial, para simplificar las cosas. Para que no tengas que preocuparte de nada. Me ofrecieron una pluma. Unos documentos gruesos, impresos, llenos de palabras técnicas que pretendían intimidarme. Fingí confusión. Fingí fragilidad. ¿Están seguros de que eso es lo mejor? Pregunté, dejando que mi voz temblara ligeramente. Claro que sí, mamá, apresuró Diego, ocultando mal su ansiedad. Solo queremos tu bienestar. Tomé la pluma. Sostuve el papel. Miré a mi alrededor. Y entonces, con una sonrisa dulce, dije. No puedo firmarlo ahora. Necesito pensarlo. Sus rostros se tensaron por un instante, antes de que retomaran sus máscaras de amabilidad. Acordamos que lo hablaríamos luego. Esa noche, después de que todos se marcharon, Sofía y yo nos sentamos juntas en la sala. Ella puso su mano sobre la mía, en silencio. ¿Te sientes bien, abuela? Preguntó con ternura. Asentí. Todo está saliendo como debe, mi niña. Me levanté con dificultad, fui hasta el pequeño escritorio en la esquina, y saqué un sobresellado. Se lo entregué a Sofía. ¿Qué es esto? Preguntó, confundida. Mi legado. Respondí con voz serena. Cuando llegue el momento, será tuyo. Sofía rompió en lágrimas, abrazándome con fuerza. No lo hago por eso, abuela. Yo no necesito nada tuyo. Lo sé, susurré. Por eso eres la única que merece todo. Y en ese momento, sellamos un pacto silencioso entre nosotras. Una alianza nacida no de la sangre, sino de la verdadera familia, la que se construye con amor, lealtad y tiempo. Pronto, todo saldría a la luz. Pronto, todos conocerían la verdad. Y entonces, sería mi turno de hablar. El gran día llegó antes de lo que imaginaba. Era mi cumpleaños número 80. Una fecha que todos, milagrosamente,
parecían recordar este año. Diego organizó una fiesta sorpresa en mi propia casa. Laura trajo un pastel de 3 pisos y decoraciones doradas, como si se tratara de un evento de la alta sociedad. Mis otros nietos, aquellos que nunca me llamaban ni siquiera en Navidad, aparecieron impecablemente vestidos, como soldados en una formación. Sofía, en cambio, estaba allí desde temprano. Había llegado con flores frescas de mi jardín y una sonrisa que no necesitaba ensayarse. La casa se llenó de voces, risas falsas y abrazos incómodos. Yo me senté en mi sillón favorito, mirando la escena como si fuera una espectadora en una obra de teatro. Durante la comida, Diego se puso de pie, golpeó su copa con una cuchara y anunció: «Queremos decir unas palabras». Los murmullos cesaron. Todas las miradas se dirigieron hacia él. «Mamá», comenzó, con una emoción ensayada, «sabemos que no ha sido fácil para ti todo este tiempo. Por eso, hemos hablado entre todos y pensamos que deberías confiar en nosotros para ayudarte a administrar tus bienes. No deberías preocuparte a tu edad». Laura tomó la palabra inmediatamente. «Hoy mismo podríamos firmar los documentos que preparamos. Así puedes disfrutar tus días en paz, sabiendo que todo está en buenas manos». Se acercaron a mí con un sobre. Esta vez, no había fingimiento en sus rostros, era pura expectativa, hambre de posesión. Yo sonreí. Una sonrisa serena, cargada de significado. «Qué detalle tan considerado», dije, tomando el sobre en mis manos. «Pero antes de hacer cualquier cosa, quiero compartir algo con ustedes». Hice una señal a Sofía. Ella se acercó con un pequeño paquete envuelto en papel dorado. Dentro, había copias de un documento que yo misma había firmado meses atrás, frente a un notario, lejos de miradas interesadas. Repartimos una copia a cada uno. Ellos, confiados, comenzaron a leer. Y entonces sus rostros cambiaron. Primero incredulidad. Luego, horror. Finalmente, furia contenida. El documento era mi testamento oficial. En él, declaraba que toda mi herencia, casas, tierras, cuentas de ahorro, sería legada íntegramente a Sofía. Toda. Sin excepciones. Sin condiciones. Diego fue el primero en reaccionar. «¿Qué significa esto?», rugió, arrugando el papel entre sus manos. Laura, con los ojos encendidos, gritó: «No puedes hacer esto. Somos tus hijos». Me levanté despacio de mi sillón. Mi voz, aunque suave, resonó en toda la sala. «¿Hijos? ¿Familia? La familia no es quien comparte tu sangre. Es quien comparte tu vida». Se hizo un silencio sepulcral. «Ustedes me olvidaron durante años», continué. «Solo regresaron cuando creyeron que podían aprovecharse de mí. Sofía, en cambio, estuvo a mi lado cuando no tenía nada que ofrecer salvo amor. Ella es mi verdadera familia». Vi las lágrimas rodar por el rostro de Sofía mientras el resto del salón contenía su rabia. «Y si no les gusta», agregué, «pueden marcharse. No deben esperar ni un centavo de mí». Diego soltó el sobre en el suelo con rabia. Laura intentó balbucear una protesta, pero yo le hice un gesto de silencio. Uno a uno, comenzaron a salir de la casa, derrotados, humillados. Cuando la puerta se cerró detrás del último de ellos, Sofía corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «Gracias, abuela», susurró entre sollozos. «No, mi niña», respondí acariciando su cabello. «Gracias a ti, por enseñarme que todavía existe la bondad en este mundo». Aquella tarde, celebramos nuestro propio cumpleaños, en paz, en familia de verdad. Y fue el mejor cumpleaños de mi vida. Los días que siguieron fueron los más tranquilos que recordaba en años. La casa, que antes se llenaba de ecos vacíos y sonrisas falsas, ahora rebosaba de verdadera alegría. Sofía y yo plantamos un pequeño jardín en el patio trasero, lleno de flores coloridas que parecían celebrar nuestra nueva vida. Cada mañana, tomábamos café en la terraza, hablando de sueños, de viajes que aún queríamos hacer, de libros por leer, de memorias que ahora construiríamos juntas. Mis otros hijos intentaron impugnar el testamento. Amenazaron con abogados, con demandas, con escándalos. Pero no tenían nada, ni amor, ni argumentos, ni derechos. Lo único que les quedaba era su codicia y su vacío. Un día, mientras revisábamos viejas fotos, Sofía me preguntó:
¿Te arrepientes de algo, abuela? Miré el álbum en mis manos, las imágenes de cumpleaños olvidados, de reuniones donde yo era invisible. Y luego la miré a ella, sentada a mi lado, con esa luz en los ojos que solo tiene quien ama de verdad. No, mi niña, respondí sonriendo. No me arrepiento de haber confiado en ti. De haber elegido el amor en vez de la sangre. A veces, la vida te da una segunda oportunidad para elegir tu familia. Yo la había encontrado en Sofía. Y mientras el sol se ponía sobre nuestro pequeño jardín, supe que, aunque los años pasaran y el mundo cambiara, aquel acto de amor genuino viviría para siempre. Porque las verdaderas herencias no se escriben en documentos ni se miden en dinero. Se escriben en el alma. Y esa, la más valiosa de todas, ya estaba asegurada.